Bien, buenos días. Simplemente quería darles la bienvenida a esta facultad, la Facultad de Ciencias de la Documentación. Soy Isabel Villaseñor Rodríguez, directora del Departamento de Biblioteconomía y Documentación, y me honra que desde el año 2014 este departamento pues, ha venido colaborando y apoyando esta iniciativa, como es la de la Jornada Actualízate, con mi antecesora en el cargo, la profesora Fernández Bajón, que apostó por ello y que, bueno, desde que estoy en la dirección, pues Seric sabe que siempre contará con mi apoyo, ¿no? Quiero daros la enhorabuena a Seric por el tema elegido, por el tema y sobre todo por la necesidad de ese parón, de alguna manera, para la reflexión, ¿no? Es un asunto que siempre viene bien, que la profesión se plantee temas epistemológicos y metodológicos, como es el caso, de esa necesaria reflexión. Y, y bueno, simplemente desearles a todos que tengan una muy buena jornada, repleta, por supuesto, de éxito, porque según, como dicen en mi pueblo, ¿no? Según aparecen los papeles, tiene muy buena pinta, ¿no? Es decir, seguro que van a disfrutar todos ustedes. Y nada, que estaremos, se me ha olvidado decirles que me alegro muchísimo que podamos celebrar ya esta edición de forma presencial, bueno, dual, como lo llamamos nosotros aquí en la facultad, ¿no? En la formación, como lo hemos venido haciendo durante estos años de atrás. Pero bueno, ya hemos dado un primer paso, que es el de poder acercarnos hasta aquí y podernos encontrar todos nosotros. Y nada más. Blanca, muchas gracias por estar con nosotros y que tengan un buen día, una buena jornada. Pues muchísimas gracias, Isabel, y muchísimas gracias a la Universidad Complutense y al Departamento de Biblioteconomía y Documentación por ser nuestros anfitriones ya 9 años en esta jornada Actualízate. Este año, además, bueno, pues como bien decías, un tema que para nosotros resultaba bastante interesante, ¿no? Que era el valor holístico de nuestra profesión. Cuando se planteó la jornada, pues lo que planteamos es el doble papel, ¿no? Que teníamos en este valor holístico, ¿no? Por una parte, el valor holístico que teníamos como profesión en general, que todos nuestros diferentes perfiles funcionaban como gestionando toda la información que facilitaba el conocimiento y por tanto producía la evolución de la sociedad, y a la vez por el valor holístico que tiene nuestra propia profesión cuando nos integramos en una institución, ¿no? En la cual intentamos siempre buscar satisfacer las necesidades de nuestros profesionales, a los que trabajamos, y además lograr los objetivos de la institución interrelacionando todo ello, ¿no? Y por eso nos parecía importante señalar este gran valor que tenemos dentro de las instituciones y dentro de la propia profesión y dentro de la sociedad. Y bueno, pues reitero las gracias por ser siempre nuestros anfitriones y también, bueno, el patrocinio del Ministerio de Cultura y de Deportes, y también Barraz, que ha patrocinado, Barraz, Digibis y Dianis, que digo, a ver si me equivoco con el nombre. Y una vez dicho esto, como sabéis, las jornadas se dividen siempre en 3 mesas. En esta primera mesa, que es la labor holística en la gestión del conocimiento, va a ser una jornada un poco más reflexiva, en la cual la va a dirigir Aurora Cuevas, va a moderarla, y luego vamos a tener otras 2 sesiones. La segunda sesión, que es de la evolución del procesamiento automatizado, en el cual vamos a hablar de blockchain, de redes neuronales, de deep learning. Y esta tarde tendremos la de tendencias de la difusión de la información, ¿no? Sobre todo hablando de las tendencias en redes sociales, en cómo trabajamos en las redes sociales, esas redes tan saturadas, ¿no? Cómo hacemos sobre que nuestros contenidos sean importantes, interesantes y tengan un gran valor para las instituciones. Y una vez dicho esto, voy a pasar, damos inaugurada la jornada y pasamos el relevo a Aurora. Muchas gracias. Buenos días a los aquí presentes y también a todos los que nos siguen por las redes. En esta primera sesión trataremos sobre el valor holístico de la profesión
en la sociedad del conocimiento. Y para ello contamos con dos personas muy relevantes, el profesor Carlos Blanco y la profesional Felicidad Campal. Tengo que confesar que cuando preparaba esta moderación me he dado cuenta de que el término holístico se usa mucho más de lo que yo pensaba, que lo tenía unido más bien al área teórica filosófica, también por deformación profesional, pero sí he visto que ahora lo holístico se aplica a la salud, a la educación, hasta al marketing holístico. Es una cosa que me ha dejado traspuesta totalmente. Bueno, y por supuesto también al ámbito profesional, como es el que ahora nos ocupa. Es un tema complejo de abordar porque no estamos acostumbrados y por tanto agradezco muchísimo el esfuerzo de estas personas que nos acompañan. Y bueno, voy ahora mismo a hacerles una semblanza de tanto de Felicidad como de Carlos para que se familiaricen con ellos. Comenzaré con Felicidad, que es una persona muy conocida en la profesión. Ella es licenciada en documentación por la Universidad de Salamanca. Sus primeros trabajos en el ámbito bibliotecario los desarrolló en la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que también es un referente para nosotros, y en la Biblioteca de la Universidad Pública de Pamplona. Desde el año 1995 pertenece al Cuerpo de Técnicos y Diplomados Especialistas, escala de ayudante de bibliotecas en la Junta de Castilla y León. Ha trabajado en la Biblioteca Pública de Palencia y en la actualidad y desde hace ya casi 30 años en la Biblioteca Pública del Estado de Salamanca. Ha impartido cursos y escrito varios artículos sobre catalogación, servicios de información, formación de usuarios y alfabetización informacional. Desde el 2000 al 2011 compaginó la función de bibliotecaria con la de profesora asociada en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca, donde impartió asignaturas como Servicios Públicos de Información, Formación de Usuarios, Planificación y Gestión de Unidades de Información. Durante 11 años, desde el 2007 hasta su desaparición en 2018, coordinó el grupo de trabajo de alfabetización informacional del Consejo de Cooperación Bibliotecaria, y colabora de forma habitual en el blog cooperativo Bibliotecarios y en la revista Desiderata. Por su parte, Carlos Blanco tiene un perfil totalmente diferente al de Felicidad, por lo tanto se enriquece mucho el diálogo aquí en este sentido. Él es doctor en filosofía, doctor en teología y licenciado en ciencias químicas. Es un autor muy prolífico, ha publicado más de 20 libros y actualmente es profesor en la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid. Es miembro fundador de Altus Society, que en colaboración con la Oxford Merton School organiza actualmente una conferencia en Oxford para abordar los grandes problemas de la humanidad y desafíos éticos y filosóficos como el transhumanismo, la inteligencia artificial y la gobernanza global. En 2015 fue elegido miembro de la World Academy of Arts and Science, un honor que ostenta como el miembro más joven de la Academia. Desde agosto de 2016 es también miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes, con sede en Salzburgo. Bueno, una vez hecho esto, vamos a dar la palabra. Quisiéramos empezar por Carlos Blanco, que es una idea bibliotecaria, ¿no? Ir de lo más general a lo más particular. Por tanto, comenzaremos por Carlos, que nos va a ofrecer una perspectiva epistemológica y va a hablar de las bases teóricas de esa perspectiva holística. La palabra contigo, Carlos. Buenos días, muchas gracias a todos y bueno, muchas gracias por
por tu presentación, Aurora, y muchas gracias a Víctor sobre todo por la invitación. La verdad es que me siento, bueno, cuando me llegó el correo, por un lado me sentí extrañado, ¿no? Porque dije, ¿qué puedo yo contar a bibliotecarios que evidentemente son especialistas en sistemas de clasificación, que viven, que trabajan, que conocen las bibliotecas muchísimo mejor que yo? He de confesar además que si no hubiera sido profesor, yo creo que mi profesión ideal habría sido bibliotecario, con lo cual siempre he sentido cierta envidia por las personas que viven entre libros todo el rato. Pero por otro lado me pareció un desafío muy interesante, ¿no? Porque cuando aparece el adjetivo holístico, siempre surge esa especie de fascinación, ¿no? De a ver cómo vamos a abordar el todo, ¿no? Si la mente humana lo que hace es captar detalles, divide, pero cómo vamos a poder analizar la idea de totalidad, lo holístico. Y bueno, me pareció un desafío muy interesante, y sobre todo hablando en un contexto de bibliotecarios, de bibliotecarias. Yo reconozco además que he sentido siempre desde muy pequeño una fascinación casi indecible por las bibliotecas. O sea, no sé si a veces sois conscientes de la labor tan importante que tenéis de inspirar a la gente joven, a niños, a jóvenes, a sumergirse en el maravilloso mundo del conocimiento humano. O sea, y yo soy un caso, yo soy de Coslada, a las afueras de Madrid, y yo desde los 7, 8 años, todas las tardes me iba a la biblioteca municipal Margarita Nelken y me pasaba horas devorando libros, sobre todo en las secciones 100, 500 y 900 del sistema de Dewey. Os podéis imaginar: filosofía, ciencias básicas, historia. Y las bibliotecarias me orientaban, ¿no? Incluso me dejaron entrar a una sección que había para mayores de 15 años y lo recuerdo, es decir, digo, pues si no hubiera sido por ellas probablemente no habría podido cultivar, ¿no? Porque yo en el colegio no me sentía del todo satisfecho, ¿no? Con lo que me enseñaban, con lo cual la biblioteca fue mi segundo hogar. O sea que en ese sentido, y además desde el punto de vista histórico, pues me ha fascinado, ¿no? La capacidad, primero, el deseo humano de albergar, de preservar el conocimiento como si fuera el tesoro más preciado, ¿no? Más que el oro, más que cualquier otra cosa. Y en segundo lugar, la capacidad humana de establecer sistemas de clasificación, que eso me parece también fascinante desde el punto de vista de la teoría del conocimiento, de la lógica, de la ciencia. Bueno, la labor holística en la sociedad del conocimiento. Esta es la presentación que quiero dar. Como veis, dos de las bibliotecas favoritas, yo creo, de cualquier bibliotecario, ¿no? ¿Cómo sería, que no lo sabemos, la Biblioteca de Alejandría? Y el Clementinum en Praga, ¿no? La Biblioteca de los Jesuitas en Praga, que es una auténtica joya. Podría haber puesto varias de aquí de España, la de Salamanca, por ejemplo, que veo ahí una imagen de la fachada, o la del Escorial. Bueno, en España tenemos también bibliotecas de primer nivel estético, desde luego. Bien, lo holístico, que como todo el mundo sabe, apunta a la totalidad, ¿no? El griego holon, lo total. Es un tema fascinante que además, como ha dicho Aurora, yo creo que se está poniendo de moda. Lo de marketing holístico sí que reconozco que no lo había oído, eso ya me sobrepasa, pero me parece que en el tiempo en que vivimos, donde el conocimiento humano y sobre todo la ciencia ha alcanzado tales cotas de poder explicativo, de esa capacidad de dividir lo complejo y de encontrar los elementos fundamentales, y uno de los motores de ese progreso científico ha sido la división del conocimiento, ¿no? La división del trabajo intelectual, la división del conocimiento, la compartimentación del conocimiento. Ha sido un proceso necesario. En el Renacimiento, una sola persona podía prácticamente abarcar todo el conocimiento que había en su época. Todavía en el siglo XVII, cuando Newton estudia en Cambridge, prácticamente hoy sabemos cuáles fueron los libros que estudió Newton, y son 5 o 6 libros. O sea, en el fondo eran unos 4 o 5 libros que resumían toda la matemática, toda la física, toda la filosofía relevante de la época. Hoy en día es evidente que eso es imposible. Cuanto más ha progresado el conocimiento, más hemos tenido que dividir el saber, y hoy en día la idea de un polímata, de alguien que abarque todos los campos del saber, es prácticamente una utopía, es casi imposible. Sin embargo, por otra parte, en las últimas décadas ha surgido una conciencia de la necesidad de prestar atención no solo a las ramas específicas del saber, sino también a la conexión entre las ramas del conocimiento. Es decir, que podría parecer algo paradójico, pero luego intentar argumentar que es la senda natural de la mente humana. Cuanto más hemos podido dividir la complejidad de la realidad para identificar sus principios constitutivos, para avanzar, para ser más eficientes explicativamente, más surge también la necesidad de prestar atención a la conexión, al todo, a un todo que no es simplemente la suma de las partes, sino que es más que la suma de las partes. Es ver también los principios que conectan las distintas ramas.
Y aquí es donde yo creo que entra también la importancia de la filosofía, ¿no? Huelga decir que yo soy profesor de filosofía y por tanto esta presentación va a ser filosófica. El término filosófico muchas veces no sabemos en qué consiste, ¿no? O puede ser muy ambiguo. Yo lo que entendería aquí por filosofía es sobre todo la disciplina que integra y conecta distintas ramas del saber. Al fin y al cabo, la filosofía se interesa por la totalidad. Y por eso, así como en una época pareció que la filosofía estaba, de hecho el gran físico Stephen Hawking dijo la filosofía está muerta, Philosophy is dead, dice textualmente en uno de sus libros, y efectivamente la filosofía está muerta si entendemos por filosofía una ciencia más que compita con otras ciencias. La filosofía no puede competir con la física, con la química, con la lingüística, pero sin embargo, si entendemos la filosofía como un discurso que aspira a integrar, a conectar, está más viva que nunca, porque ahora es más necesario que nunca. Y por muchos de los temas que van a salir lo veremos. Hoy además tenemos más conocimiento, más datos, más información y más conocimiento. El conocimiento es algo más que la información, tenemos más conocimiento, pero tenemos menos reflexión sobre las conexiones, ¿no? Hay más especialización, pero cada vez hay menos cultura humanística. Y yo creo que esto es algo que lo habremos notado todos, ¿no? Sabemos más específicamente, tenemos más especialización, pero hay una pérdida de perspectiva general, de humanismo, de eso que nos enseña a ver lo humano más allá de los detalles, del arte, de la reflexión, que a veces es bastante desazonadora, ¿no? Esa pérdida. Y claro, ¿cómo podemos aprender a ver el todo más allá de la suma de las partes? No, no solo el agregado, sino la totalidad, la perspectiva. Y aquí es donde me parece que el humanismo y las bibliotecas son el templo del humanismo. O sea, la biblioteca de la ciencia es el laboratorio, pero la biblioteca es el laboratorio de las humanidades. Y no solo de las humanidades, también de la ciencia, pero especialmente de las humanidades. Bibliotecas, archivos, espacios de documentación es la preservación del patrimonio intelectual, de esa riqueza que tiene el ser humano, que es lo que nos hace humanos, ¿no? Frente a otras especies nosotros podemos preservar el conocimiento, podemos no solo transmitirlo, sino preservarlo. Y no solo desde una perspectiva museística de custodia de un legado pasado, sino de algo vivo, de algo donde las generaciones, las nuevas generaciones, se alimentan de ese amor, de esa pasión por el conocimiento. Qué pérdida, ahí tenemos una imagen, por supuesto, de cómo fue el famoso incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero debajo tenemos la nueva Biblioteca de Alejandría. Yo he de reconocer que no me gusta el edificio, pero ahí está la nueva Biblioteca de Alejandría. El gran impulsor fue Ismail Serageldin, que yo creo que en la biblioteca de la profesión de los bibliotecarios pues debería ser alguien admirado, llamado el hombre más sabio de Egipto, con quien además yo he tenido la ocasión de contactar. Evidentemente no tiene sentido reconstruir la Biblioteca de Alejandría como fue, ¿no? Las segundas partes nunca fueron buenas y en este caso no se va a poder nunca reconstruir lo que supuso Alejandría, porque Alejandría no era solo la biblioteca como tal, era lo que suponía la ciudad como capital, como crisol de culturas en esa época. Pero me parece muy aleccionador, ¿no? Que algo que fue destruido y que para nosotros preserva la memoria de esa edad de oro del saber, que fue la época de los Ptolomeos en Egipto, pues también hayamos intentado reconstruirla, ¿no? Y España además ha sido bastante generosa donando obras muy importantes, ¿no? Por tanto, quiero insistir en esa capacidad de preservar un tesoro y en la belleza de la profesión, ¿no? O sea, se me ocurren pocas profesiones tan bellas como la de transmitir, preservar el conocimiento e infundir pasión por el saber. La sensibilidad, yo creo que es una cosa, es algo muy importante que a veces se pierde, ¿no? La sensibilidad ante el valor del conocimiento. Y ahí me parece que también las bibliotecas tienen mucho que aportar, ¿no? Por supuesto, aquí no podía faltar nuestra biblioteca regia del Escorial, con todo el valor simbólico que tuvo ya para Felipe II, ¿no? Él se veía como el nuevo Salomón, pero efectivamente como desde el punto de vista incluso estético, ¿no? Una biblioteca, si encima es bella, pues como ayuda todavía más a fascinarse, a amar el conocimiento. Quiero entrar ahora entonces en materia, ¿no? La organización del conocimiento humano, la necesidad de organizar, pero también la necesidad de ir siempre más allá de todo sistema de clasificación. ¿Qué voy a contar a bibliotecarios que saben mucho más que yo sobre sistemas de organización? Ya desde Calímaco en la Biblioteca de Alejandría, el famoso Pinaques, Eratóstenes, Leibniz. Yo he de reconocer que siempre me he fascinado por Leibniz. Cuando él era bibliotecario al servicio de los duques de Brunswick en Hannover, él también diseñó un sistema de clasificación, ¿no? O sea, al final, las grandes mentes, cuando están ante la multiplicidad del saber, intentan también percibir esa unidad más allá de la multiplicidad. Por supuesto, el más usado es el de Dewey, ¿no? Que como todo el mundo sabe surge en Amherst College a finales del 19.
Y a mí me parece fascinante además porque incorpora la idea de jerarquización en el conocimiento. Yo sí creo que hay una jerarquización en el conocimiento. Hay ciencias más fundamentales que otras, más recapituladoras que otras, aunque ahora veremos cuáles son los problemas asociados. Bien, desde el punto de vista filosófico, ¿no? Al final clasificar es un concepto filosófico. La idea de clase o de conjunto es la base de, por ejemplo, toda la matemática, ¿no? La teoría de conjuntos es la que hemos empleado desde el siglo XIX para racionalizar las matemáticas, ¿no? Las matemáticas se pueden expresar mediante conjuntos y la lógica la podemos expresar mediante conjuntos. Sabemos, sin embargo, que toda clasificación es imperfecta, la teoría de conjuntos es imperfecta, es imposible clasificar la propia teoría de conjuntos, la propia teoría de clases. Siempre tenemos una petitio principii. Nunca existe una clasificación perfecta. Y esto es uno de los resultados más importantes de la lógica y de la filosofía del siglo XX, que es el teorema de incompletitud. Nunca vamos a obtener un sistema axiomático y una axiomatización es un intento de clasificar, es un intento de reducir lo complejo a unos principios, unos axiomas. Nunca vamos a poder tener un sistema de axiomas finito, por supuesto, pero infinito no nos serviría de nada, que sea a la vez consistente, es decir, carente de contradicciones, y completo, es decir, capaz de abarcar todos los casos. Es el famoso teorema de incompletitud de Gödel. Nunca podemos tener, y esto es un teorema fundamental, es un teorema fundamental de la lógica y por tanto subyace tanto a las matemáticas como a la filosofía, nunca vamos a poder tener un sistema de clasificación perfecto, porque siempre, si el sistema es consistente, es decir, si los principios que empleamos para clasificar no se contradicen, siempre va a haber algo que quede fuera, que no vamos a poder justificar con arreglo a esos principios. Y a la inversa, si queremos la totalidad, el holismo, no vamos a tener consistencia, siempre nos va a surgir alguna fricción lógica, algo inconsistente. Esto no es por, es decir, es que no somos, necesitamos a alguien más inteligente que lo haga, no, no, no. Es una fatalidad intrínseca a la estructura lógica de los sistemas axiomáticos. Clasificar es axiomatizar y axiomatizar siempre es imposible hacerlo de una manera perfecta. Se crea una tensión creadora, se produce una tensión creadora entre la búsqueda de mayores niveles de consistencia y mayores niveles de completitud. Esto es algo que no debería entristecernos. Yo siempre lo digo también en mis clases de teoría del conocimiento. No pasa nada porque no tengamos un intelecto divino donde podamos clasificarlo todo en esa biblioteca infinita de Borges. No, no lo tenemos. Pero no pasa nada, porque siempre vamos a poder buscar. Siempre vamos a poder buscar y siempre van a surgir elementos que desafíen nuestras clasificaciones. Esto es algo muy bello, ¿no? La clasificación de Dewey por perfecta, siempre vamos a tener elementos que pues no sabemos muy bien dónde introducirlos, desafían un poco la clasificación, nos ayudan a pensar más allá de esa clasificación. Claro, yo parto de un supuesto, y es que el saber humano es unitario. En el fondo, todas las ramas del saber humano, todas las proposiciones en que se puede resumir el conocimiento humano, al final, forman una unidad, no hay fisuras. Igual que decían los antiguos natura non facit saltus, ¿no? La naturaleza no da saltos, pues lo mismo podríamos casi decir con sapiencia non facit saltus, ¿no? O sea, la sabiduría, el conocimiento no da saltos, es unitario. Pero esto es fácil decirlo y difícil luego de implantarlo o de aplicarlo. Es evidente que las divisiones que establecemos son convencionales. La división entre física y química es convencional, es una cuestión de utilidad y de eficiencia. Hay problemas que son demasiado complejos para abordarlos desde las leyes de la física y necesitamos usar ya las leyes de la química. Pero al final todo es unitario. Si la realidad es unitaria, ¿por qué no va a ser unitario el conocimiento, que es nuestro modelo de la realidad? Sé que esto es una tesis cuestionable, pero yo parto de ese supuesto. Evidentemente, con la perspectiva analítica, somos capaces de desmenuzar, de descomponer ese totum, esa unidad. Física, química, biología, psicología, sociología, y vamos descomponiendo. La jerarquía de las ciencias. Lo más fundamental sería la física, menos fundamental la química, yo estudié química, pero lo reconozco, la química al final se puede reducir a física, luego la biología, luego la psicología. Las matemáticas, a ver dónde las ponemos, si están más en la base o si están arriba, no lo sabemos. Esto es un tema, no voy a entrar en ello. Pero es evidente que con la perspectiva analítica ganamos esa eficiencia y decimos, este problema cae dentro de la física, este dentro de la química. Y la clasificación de Dewey lo refleja a la perfección, porque va haciendo esas subramas en capas de fundamentación. Pero claro, por otra parte, esto se contradice con la idea de que el saber es unitario.
Si es unitario, deberíamos también tener una perspectiva unitaria. Y aquí viene la complejidad. La mente humana no funciona solo analíticamente, funciona también sintéticamente. Y a veces, por paradójico que se nos antoje, es más difícil ser sintético que analítico. Se suele decir, las ciencias que son analíticas, pues es donde brilla la inteligencia, ¿no? Mientras que las humanidades que son más sintéticas, bueno, ahí no. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo digo, es mucho más difícil hacer una buena síntesis que a veces ser analítico, ¿no? Ahora lo intentaré argumentar. Y aquí es donde entran también la filosofía y las humanidades. Nos ayudan a no perder esa perspectiva, a no quedarnos solo en el análisis, a ver relaciones, a buscar principios comunes. Y es algo muy importante, precisamente para ser conscientes de la unidad del saber, del carácter unitario del conocimiento. Entre un exceso de orden y de clasificación y el no orden, que sería el caos, hay evidentemente una gama potencialmente infinita. El debate no es solo orden o solo caos, sino cómo conjugar orden y caos. Y la creatividad surge precisamente de esa tensión entre orden y caos. Mucho orden, demasiada clasificación nos cierra ante la novedad y la creatividad, ante la singularidad y la originalidad, ante lo inclasificable. Esto se ve clarísimamente en las artes, ¿no? Los géneros literarios. Bueno, los géneros literarios es útil, es necesario, pero al final hay muchas obras que no tienen por qué someterse a géneros literarios. Dices, ¿esto es poesía o esto es...? Siempre digo, ¿La Fontana de Trevi es arquitectura o es escultura? Pues es ambas. Es una síntesis de géneros artísticos, de escultura y de arquitectura. Y hay obras que son tanto poesía como prosa, como ¿por qué clasificar? Pero por otro lado también hay que clasificar. La ausencia de orden nos impediría comprender, nos impediría captar una lógica. Y los humanos tenemos ese don que nos ha dado la evolución, que es la lógica, la capacidad de percibir. Hay otros animales que también, pero nosotros evidentemente de una manera extraordinaria, percibir patrones, comprender, categorizar. Al final, comprender es subsumir en patrones, es categorizar, es clasificar. Comprender es clasificar, en el fondo. Claro, y vosotros os dedicáis a una profesión fascinante, que es la de ser bibliotecario, porque un bibliotecario conjuga análisis y síntesis, y de una manera necesariamente compatible. Necesariamente compatible. Ya lo dijo uno de los grandes filósofos, como es Descartes, que al final el camino hacia la verdad exige dos momentos, fundamentalmente dos momentos. El momento del análisis que divide, separa, fragmenta, atomiza, gana en eficiencia pero pierde en perspectiva. Divide y vencerás. Pero también el momento de la síntesis, la unificación, la interdisciplinariedad, la reconstrucción. Cuando hemos decompuesto, cuando hemos llegado a los elementos constituyentes, ahora vamos a construir, a sintetizar. Y Descartes, que era matemático y siempre se le ha puesto como el paradigma de la mente analítica, ¿verdad? Racional, fría, él era consciente de que, por ejemplo, un filósofo tiene que sintetizar, tiene que reconstruir. Y lo que él entendía por filosofía es más que lo que ahora entendemos por filosofía, porque filosofía era la totalidad casi del conocimiento abstracto, incluso también científico. No era solo lo que ahora categorizamos como filosofía. El momento analítico exige crítica, ¿no? Para analizar necesitamos usar el pensamiento crítico, descomponer, dividir, encontrar lo fundamental. Pero claro, el análisis también exige, de nada nos serviría ser enormemente analíticos y ser brillantemente analíticos si luego no pudiéramos construir, no pudiéramos proponer, no pudiéramos sintetizar. Y a su vez, si solo nos dedicáramos a sintetizar, a proponer, a reconstruir, pero no tuviéramos perspectiva analítica, pues muchas veces pecaríamos o adoleceríamos de una falta de espíritu crítico, de esa capacidad analítica. Siempre estamos, por tanto, entre esta especie de dialéctica muy creativa, muy fecunda, entre lo analítico y lo sintético. Es una especie de fractal, ¿no? A mí me encantan los fractales, ahí vemos un fractal. Porque en el fractal podríamos estar dividiendo infinitamente, ¿no? Dividiendo infinitamente. Pero al final tenemos que reconstruir, tenemos que ver la perspectiva, ¿no? Que por mucho que dividas, hay un momento en el que el fractal y la parte es igual al todo, ¿no? ¿De qué nos sirve estar dividiendo si no nos damos cuenta de eso? De este modo, el análisis y la síntesis entran en una relación de circularidad, ¿no? Lo que quizás de una manera puede parecer un poco a veces técnico, pero circularidad hermenéutica o circularidad epistemológica, llamémoslo como queramos, ¿no? No cabe completar el análisis y sintetizar.
Y a la inversa no puede haber una síntesis auténtica si tampoco somos capaces de analizar, de descomponer. Son dos momentos concomitantes, es un círculo el conocimiento humano entre análisis y síntesis. La dimensión analítica, ¿qué es lo que busca? Exactitud, rigor. Es fría y calculadora, ¿no? Es un espíritu que busca eso, la precisión, el rigor. La dimensión sintética es algo más expansivo, ¿no? Que busca proponer, construir. Pero en la razón humana ambas están ya ahí. No es que el análisis agote todas las dimensiones de la razón humana. La síntesis es esencial también, es una característica fundamental de la razón humana. Ambas nos ayudan a progresar, a avanzar. Son, por así decir, momentos coesenciales de la razón humana. De arriba a abajo, ¿no? Como se dice en inglés top-down, lo que hacemos es analizar. Llegamos a la constitución de los sistemas. Pero de abajo arriba lo que hacemos es reconstruir. Abajo arriba y arriba abajo son dos momentos concomitantes. Necesitamos ambos. Filosóficamente necesitamos ambos. Y claro, si lo planteamos este esquema, que es quizá demasiado abstracto, demasiado filosófico, demasiado teórico, ¿no? Que al final tiene que ver con la idea de complejidad, de cómo los seres humanos lo complejo lo tenemos que intentar descomponer en partes fundamentales. Pero siempre sabemos que al intentar descomponer lo complejo perdemos algo de realidad de lo complejo. O sea que en ese sentido todo análisis siempre es imperfecto, pero necesitamos hacerlo. Por tanto, necesitamos analizar, pero no perder de perspectiva la totalidad, la complejidad. Trayéndolo a cuestiones quizás más prácticas, más concretas, y yo creo que además el pensamiento abstracto y filosófico también tiene que abordar esto. Hoy en día, ¿por qué hay este interés de nuevo por lo sintético, lo holístico, las ciencias de la complejidad, por ejemplo? Esto ya empezó en los años 60, por ejemplo, con von Bertalanffy, la teoría de sistemas, o ahora mismo, que acaba de cumplir 100 años, yo no le he conocido en persona, pero tengo bastantes amigos en común, Edgar Morin, el famoso filósofo francés, que ha hablado mucho de la pensée complexa, ¿no? El pensamiento complejo. 100 años, y ahí sigue todavía hablando, es algo fascinante, si podéis ver algún vídeo suyo. Y claro, ¿por qué? Porque hoy en día nos damos cuenta de que los desafíos que tenemos son tan complejos que no los podemos abordar solo desde una perspectiva analítica, científica, técnica. Necesitamos también la creatividad sintética, las humanidades. Si solo buscamos certeza analítica, nos podemos convertir en algoritmos, en robots. Inercia, sin novedad, sin creatividad. Y esto es curioso porque incluso los grandes científicos tendemos a pensar que la ciencia es solo análisis, inteligencia analítica. Pero si pensamos en los grandes científicos, y aquí tenemos a Einstein, el mayor científico del siglo XX, los grandes científicos no han sido solo mentes analíticas, eran también mentes creativas, sintéticas, que se planteaban la pregunta por el todo, por la reconstrucción, por lo complejo, la amplitud de miras. Simplificando mucho, el pensamiento analítico seguía por la lógica, ¿no? La descomposición, las tablas analíticas, llegar a las proposiciones atómicas que decía Bertrand Russell. Pero el progreso en el saber exige también imaginación. La imaginación es sintética, ¿no? Es conexión entre lo distinto. Y Einstein es el mejor caso, a mi juicio, de una mente que brillaba igual analíticamente y sintéticamente, en la lógica y en la imaginación. Y probablemente sin eso no habría sido capaz de hacer lo que hizo. Yo siempre digo, ¿no? Estoy seguro de que había gente más inteligente analíticamente que Einstein en su época, pero no había nadie con esa combinación de análisis y de imaginación. Eso es lo que nos hace avanzar a los humanos. Ya desde el Paleolítico, ¿no? Aquí me gusta poner esto porque es algo, cuando lo leí me dejó fascinado, ¿no? Esta imagen que vemos aquí es el hombre león de Stadel, del Auriñaciense, en el Paleolítico Superior, hace unos 35.000 años. La primera evidencia que tenemos de que el Homo sapiens, nosotros, se planteó lo contrafáctico, que es la imaginación, imaginar algo distinto y combinarlo. ¿Por qué? Porque es cuerpo de hombre, cabeza de león. Es imaginarse lo distinto conectado. ¿Qué sería así? Lo contrafáctico, que esto es lo que nos ha hecho ser lo que somos. Esta capacidad, ¿no? Imaginar lo distinto, frente a la tentación de pensar que las cosas tienen que ser solo de una manera. Eso es también la síntesis. Fijaos aquí cómo ese genio o esa genio, no sabemos, tenemos a veces el prejuicio de pensar que los artistas del Paleolítico eran hombres, y es un prejuicio, conjugó lo distinto, lo humano con lo animal, con lo leonino en esto, ¿no?
Bien, y con esto ya concluyo, voy concluyendo. Al final, hoy tenemos una necesidad nunca vista, porque hoy sabemos más que nunca antes, hoy tenemos más información, más conocimiento, no sé si más sabiduría, como famosa esa de T.S. Eliot, ¿no? De Where is the wisdom we have lost in knowledge, where is the knowledge we have lost in information, pero desde luego tenemos más información y más conocimiento, más comprensión de los principios. Pero claro, tenemos una falta, una necesidad de conexión y de intercambio, de transmitir también posibilidades de pensar a partir de lo que sabemos. Vivimos a veces en una época de pesimismo, ¿no? Por toda la situación terrible en la que llevamos, no solo desde la pandemia, sino ya antes, desde yo creo casi principios del siglo XX. El siglo XXI, perdón, empezó con las Torres Gemelas cayéndose en 2001, crisis financiera, pandemias, guerras, y el pesimismo es algo que está ahí en el ambiente. Pero por otro lado, también, incluso la tecnología, ¿no? Mucha gente es pesimista, yo a veces soy pesimista con la tecnología, muchas veces está atrofiando el cerebro más que abriendo mentes y desarrollando el cerebro. Pero sin embargo vamos a darle la vuelta, ¿no? Y a ver lo positivo, lo optimista de todo esto. Nunca como ahora hemos tenido tantas posibilidades de compartir ideas, de transmitir posibilidades de pensamiento. Y nunca como ahora hemos tenido la necesidad de aprender a relacionar. Y yo creo que también hay conciencia de ello. El éxito de ciertos libros que, por ejemplo, abordan la historia no solo desde momentos particulares, sino lo que se llama en inglés la Big History, la perspectiva global, yo creo que también es una prueba de ello. La gente quiere perspectiva holística, global, no solo detallista, eso es importante, sino conexión. Quieren entender, no solo tener datos y conocimientos y erudición específica, quieren entender los grandes principios, los grandes motores, por ejemplo, de la historia, ¿no? Qué grandes fuerzas han moldeado la historia. Un mundo como el nuestro no puede compartimentar el saber. Es necesario compartimentar el saber por una cuestión práctica, y ahí está la necesidad de clasificar lo que hacéis en las bibliotecas, y me parece necesario, loable, pero también necesitamos integrar el saber, conectar. Y eso es lo que nos hace humanos. ¿Por qué? Porque yo estoy convencido de que una máquina será mucho mejor que nosotros analizando, compartimentando y clasificando. No vamos a ser rivales para las máquinas que son hijas nuestras, ¿no? O sea, son nuestras criaturas. Sin embargo, no estoy tan seguro de que una máquina vaya a tener el talento de unir, de crear, de unificar, de conectar, de integrar. Eso, hoy por hoy, y yo creo que si hablamos con especialistas en inteligencia artificial lo reconocen, eso sigue siendo algo propio de los seres humanos. Porque los seres humanos no nos dedicamos solo a responder, ante todo nos dedicamos a preguntar. La inteligencia humana no brilla solo en la calidad de las respuestas, sino ante todo en la calidad de las preguntas que hacemos, que nos permiten contemplar nuevas posibilidades, nuevos escenarios. Al final necesitamos la mente analítica y la mente sintética, la mente clasificatoria y la mente unificadora, el entendimiento que disecciona y el que recompone. Son dos nombres, dos caras de la misma moneda, de la misma necesidad. El espíritu que desciende al fundamento, a los principios, y el que se eleva a la totalidad, que son, por supuesto, momentos complementarios. Y con esto precisamente quiero acabar, ¿no? Con una especie de canto o de proclama de la necesidad de esa convergencia entre lo analítico y lo sintético. Y yo creo que las bibliotecas, y sobre todo ahora mismo en la coyuntura en que nos movemos, ¿no? Donde todo está tendiendo a la digitalización, yo he de reconocer que soy un romántico, a mí me gusta más el libro, palpar el libro, tenerlo. Escuché una vez en una conferencia a Mario Vargas Llosa que decía que él, de hecho, necesitaba leer el libro impreso, ¿no? Bueno, yo soy de otra generación y yo creo que muchos de los aquí presentes estamos de acuerdo en que a mí personalmente eso me da igual. El contenido es el mismo, sea en ebook, sea en online. Yo, por ejemplo, artículos los leo casi todos en online. Pero sí reconozco que el libro tiene una mística, ¿no? El elemento, el palparlo, que a mí me sigue ayudando, me sigue resultando incluso estéticamente mucho más placentero. Aunque soy consciente de que no hay, para mí es irrelevante, ¿no? Lo importante es el contenido. Pero incluso también la belleza de la edición te ayuda. No es lo fundamental, pero te ayuda a leer el libro. Pero es evidente que hoy en día todo tiende a la digitalización. Todo tiende a convertirse en datos.
todo tiende a la computación en el fondo. El futuro de las bibliotecas va por ahí, pero no podemos perder de vista esto, ¿no? Estos elementos. No se trata solo de analizar y de tener un programa informático que clasifique muy bien, que nos ayude. Se trata de no perder esta perspectiva integradora. Y ahí es donde estamos los humanos. Por tanto, no sé qué hora es, ni cómo voy de tiempo. Voy bien de tiempo, ¿no? Perfecto. Por tanto, es lo que yo quería decir. La necesidad de conjugar lo analítico y lo sintético. Toda clasificación es imperfecta. Necesitamos clasificar, pero ser conscientes de que toda clasificación es siempre imperfecta. Y hoy vivimos en un mundo también fascinante, porque hay más conciencia que nunca de esta necesidad de pensar más allá de las disciplinas concretas, más allá, pensar en clave interdisciplinar. Y las bibliotecas como espacio, no solo de preservación del conocimiento, sino de transmisión del conocimiento y de inspiración, tienen una responsabilidad única, sobre todo en este desafío que hay ahora con toda la era digital. Así que bueno, muchísimas gracias y luego en el debate, por supuesto, pues podemos profundizar en algunas de estas ideas. Muchas gracias, Carlos. Damos la palabra ahora a Felicidad Campar. Nos va a hablar de las bibliotecas desde una perspectiva real, desde la experiencia y desde la práctica profesional. Buenos días. Cuando quiera, Felicidad. Buenos días. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación a los organizadores de las jornadas, por pensar que yo podía estar en una mesa compartiendo espacio con Carlos, ¿no? Al que no conozco, pero no conozco personalmente, me hubiera encantado saludarle, y también el reencuentro con Aurora y los demás asistentes. En este sentido, uno mis gracias a mis disculpas, porque todo el mundo sabe que hay quien propone y hay quien dispone. Y hay dispuesto el virus, que yo hoy me tenía que quedar en mi casita y no poder acompañarnos. Así que disculpas. También disculpad por mi voz, espero que no me dé el ataque de tos o perdonad de mocos, pero bueno, estas cosas son así. Este virus es así de asqueroso, y eso que con tanta vacuna y demás ha sido relativamente suave. Bueno, y dicho todo esto, vamos a la materia. Nunca, repito, pensé yo que compartir mesa con un filósofo de la categoría de Carlos hiciera que tuviéramos tantas cosas en común con su presentación y la mía. Ya veréis. Voy a compartir pantalla y empezaré con la vez. Bien. Pues dada la mesa en la que estamos de la cuestión de la profesión holística, yo cuando Víctor me invitó, me mandó el mensaje, pues rápidamente me parece una palabra preciosa, una palabra que implica el todo es inabarcable, como perfectamente ha explicado Carlos. Por eso yo he tratado de diseccionar esta palabra y dividir el análisis de la palabra holística en cada una de sus letras. Y como si de una cesta de cerezas se tratara, iremos tirando de una de ellas, y sabéis que cuando metes la mano en una cesta de cerezas nunca sale una sola, siempre sale las que coges más todas las que llevan asociadas los enganches que hacen entre ellas. Pues así trataré de que sea mi presentación de hoy. Tenemos una profesión que es súper poliédrica, como han dicho en la presentación, que incluye bibliotecas, archivos, centros de documentación, documentalistas. Yo soy bibliotecaria, por tanto voy a mostrar esa parte de la profesión más bibliotecaria. Y una biblioteca fundamentalmente es un contenedor de historias. Y no hay ninguna buena historia que no comience con había una vez. Había una vez una bibliotecaria que se llamaba María Moliner. En la Segunda República, en el año 1938, y desde el Patronato de Misiones Pedagógicas en Valencia, elaboró
el Plan de Organización General de Bibliotecas del Estado, un plan cuyo objetivo era difundir la lectura pública a toda la sociedad, realizada desde su puesto como responsable de la sección de bibliotecas del Ministerio de Instrucción Pública. Fue el primero que se diseñaba en España para un plan de bibliotecas que lamentablemente nunca se pudo implantar debido a la guerra. A pesar de eso, durante todo el tiempo que duró su trabajo, del año 31 a 39, como responsable de ese cargo, llegó a instaurar unas 5.000 bibliotecas públicas en el ámbito rural, ayudado por las misiones. Había una vez una lingüista y lexicógrafa, otra vez María Moliner, que creó un diccionario, el Diccionario de Uso del Español, pero que por no tener el título de lingüista nunca fue aceptada, y bueno, por represalias evidentemente, nunca fue aceptada como miembro de la Real Academia de la Lengua. Había una mujer, bibliotecaria y lingüista, que nos regaló un diccionario que es un deleite y un placer para la gente que nos gusta las letras, las palabras. Ella, que dedicó toda una vida a las palabras, paradojas que tiene la realidad, que siempre, como hemos visto, supera con creces a cualquier ficción imaginada, se quedó sin ellas al final de su vida, es decir, perdió su memoria y perdió las palabras, ¿no? Desgranando la palabra holística, seguimos con que había una vez una biblioteca, y aquí es donde empiezan mis relaciones con la presentación de Carlos, que no habíamos hablado él y yo, con la Biblioteca de Alejandría. La Biblioteca de Alejandría, si bien no es la biblioteca más antigua, ya que la primera biblioteca es la de Calawillín en Fez, en Marruecos, curiosamente liderada por otra mujer, que es Fátima al-Fahiri, una culta y acaudalada mujer heredera de un gran imperio de su padre, que era mercader, fundó un complejo que tenía universidad, biblioteca y una mezquita. Pero la Biblioteca de Alejandría, digo, no es la más antigua, pero sí era la más grande, la más completa de la antigüedad. Y a esa biblioteca siguió otra importantísima. Podemos mencionar miles en España, gracias Carlos por mencionar la de la Universidad de Salamanca, que es una joya, pero tampoco quiero dejar de mencionar la Biblioteca de Serapeos, una sucesora de la Biblioteca de Alejandría, fundada por otra mujer, Hipatia de Alejandría. Hoy, la Biblioteca de Alejandría, que he tenido la suerte de poder visitar, hice un viaje a Alejandría, para empezar ya estaba fuera de las rutas turísticas, y en la agencia de viajes me preguntaba, ¿pero por qué quieres ir a Alejandría? Le dije, porque soy bibliotecaria. Me dijo, bueno, entonces no hay nada que decir. Y el guía dijo, bueno, esta biblioteca yo dejo aquí como 3/4 de hora, y yo estuve una mañana entera. Si bien la nueva Biblioteca de Alejandría no está ni siquiera en el lugar que ocupó la antigua, ya que la antigua, donde estaba la antigua está ahora el Faro de Alejandría, por cierto, y tirando de las cerezas, en el año 2005 se declaró la Declaración de Alfabetización Informática e Informacional, que se llama Faro de Alejandría, de cómo las bibliotecas pueden ayudar en el manejo de esta información. La Biblioteca de Alejandría tenía libros, tenía papiros, pero hoy nos encontramos con bibliotecas que no tienen libros. Por ejemplo, la Biblioteca Bibliotec en San Antonio, Texas, bibliotecas digitales, bibliotecas virtuales, y otro concepto que en este momento, porque lo humano se tiene que poner por delante de lo tecnológico, están las bibliotecas humanas, en las que lo importante son las personas y otra vez las historias que llevan asociadas esas personas. La Biblioteca de Alejandría, con la nueva Biblioteca de Alejandría, un edificio que ha puesto Carlos en su presentación, súper moderno, que mira al mar, con una altísima cantidad de documentos, tecnificada. Y en medio están nuestras bibliotecas actuales. Gloria Pérez Salmerón hablaba de las bibliotecas como motor de cambio en la sociedad.
podemos dar un paso atrás a esa frase fantástica, es decir, los bibliotecarios, las bibliotecarias, las personas, los profesionales que trabajan en las bibliotecas como motores de cambio de las bibliotecas, como motores de cambio de la profesión. Y en este momento tenemos bibliotecas de todo tipo, súper tecnificadas, muy modernas, bibliotecas más antiguas, bibliotecas que son hermanas y herederas de aquellas, bibliotecas que sigan el hilo de Dédalo de las tres que he mencionado que nos fueron marcando el camino, y bibliotecas en las que en este momento una de sus funciones básicas, y yo creo que imprescindibles, y aquí seguramente Aurora esté pensando que yo barro para casa, es aquello de fomentar la habilidad para saber manejar y gestionar la información. Bibliotecas heterogéneas, vemos con la H, porque la sociedad en este momento es heterogénea. Todo el mundo es bien recibido en la biblioteca, sin importar su opción política, ideológica, sexual, religiosa. Bibliotecas de gente para la gente. Bibliotecas humanas, como hemos dicho antes. También Carlos ha mencionado en su presentación que la biblioteca fue como su segundo hogar. Tengo que decir, y digo que no nos conocíamos, que él ha dicho que si no hubiera sido filósofo hubiera sido bibliotecario. Yo digo que si no hubiera sido bibliotecaria hubiera sido filósofa, porque yo tuve el mejor profesor que he tenido en la vida, que fue en COU, mi profesor de filosofía. Al final me lo pensé mejor y me dediqué a una profesión fantástica, la más bonita del mundo, lo siento Carlos, ¿qué vamos a hacer? Hemos aprendido en esta mesa, pero me parece súper interesante y tierno y cierto el concepto que has dicho de biblioteca como hogar. Tenemos que tener bibliotecas habitables y hospitalarias, bibliotecas que curan heridas, como estamos viendo en el caso de Ucrania, en el que las bibliotecas se han convertido en lugares refugio para que la gente se reúna, esté más o menos protegida y tejan redes no solamente para sus soldados, sino redes personales entre la gente, ¿no? Biblioteca como habitaciones propias. Decía Virginia Woolf que una mujer necesita una habitación propia. Hay mucha gente, mucha población que no dispone de esa habitación propia. Por tanto, ese es el espacio para las bibliotecas que hacen cosas, bibliotecas hacedoras, pero también bibliotecas en las que se permite que se hagan cosas. Y otro concepto muy importante que voy a repetir es el de bibliotecas que hacen comunidad. Bibliotecas en las que se pueden hallar respuestas desde el punto de vista de la información y también desde el punto de vista de la persona, de la vida. Y bibliotecas que obviamente fomentan y trabajan en el desarrollo del hábito. Bibliotecas reales o virtuales. Esto es algo de lo bueno que nos ha dejado lo malo de la pandemia, la hibridación de nuestros servicios que se instauró así ya de forma definitiva y que permiten que yo esté ahí hoy. Bibliotecas que no venden humo, seguimos con la H, venden realidades con datos tan reales como que un euro invertido en la Biblioteca Nacional de España tiene 4 euros de repercusión en la sociedad. O el otro estudio de las bibliotecas públicas de Navarra, municipales, en las que dice que 1 euro invertido en esas bibliotecas tiene de repercusión en mejora de la vida de la ciudadanía entre 3,49 y 4,66. Bibliotecas, eso sí, y aquí en esto soy muy beligerante, que no hipotequen sus servicios únicamente en favor de los estudiantes, porque estamos hablando de bibliotecas para toda la ciudadanía, bibliotecas para toda la comunidad. Bibliotecas, en definitiva, como decía Borges, el universo que otros llaman biblioteca, el cual se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales. Y vuelve a salir Borges, que también lo ha mencionado Carlos en su presentación. Una biblioteca, en definitiva, llena de historias. Vamos con la O. Bibliotecas orgánicas, vivas, que forman parte de la comunidad, que se fusionan con la ciudadanía. Solo de esta manera podremos sobrevivir. Esto tiene que quedar muy claro. En las cuales no hay barreras ni objeciones de ningún tipo.
en las que siempre habrá algo para alguien. Vuelvo a repetir una idea que ha mencionado Carlos. Bibliotecas organizadas, ordenadas, sistematizadas, volver a salir. No solamente desde el punto de vista de la colección, sino desde la propia gestión. Bibliotecas bien gestionadas, con objetivos claros, convirtiendo las amenazas, que estamos rodeados de amenazas, en posibles oportunidades. Observando la realidad, tener los ojos y los oídos bien abiertos, analizando las ocasiones en las que podemos intervenir y buscando ocurrencias en forma de ideas para prestar un servicio adecuado a la sociedad. Esto ya no es opcional, es obligatorio. Tenemos que contar con la opinión de la ciudadanía y un buen ejemplo de esto es el que hace nada, en marzo, se ha inaugurado en la Biblioteca Pública Municipal de San Fermín, que desde su concepción más básica, desde los planos, estuvo co-creado por toda la ciudadanía, aparte de los arquitectos, los responsables municipales, de los propios bibliotecarios. Así sí, esa organización, esa coorganización es absolutamente necesaria. Las bibliotecas, obviamente, y también se ha mencionado, son testigos y protegen la oralidad. Celebramos onomásticas literarias, onomásticas sociales, y son una oda a la libertad de expresión, a la libertad de información, a poder buscar información sobre cualquier tema y a poder expresar esa información con respeto debido. Son, por tanto, oxígeno y oscuridad en situaciones nefastas como la que estamos sufriendo en este momento, falta de información en determinados momentos. Bibliotecas que a veces, cuando estamos en estos contextos de jornadas bibliotecarias, parece que somos el ombligo de la sociedad. Lamentablemente no lo somos, pero tenemos que creernos y en ese sentido dar un paso adelante, derribando el síndrome del impostor, que somos capaces de ser importantes en nuestra comunidad, no de forma exclusiva, por supuesto, y hablaré de las cooperaciones, pero sí somos unos miembros activos de una orquesta, con instrumentos activos de una orquesta que mejora la comunidad, la ciudadanía. Vuelvo a repetir, en la cuestión de hacer, somos obradores, somos espacios para que se hagan. Y tenemos una obligación, insisto, ya no es una opción, la del cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030. Por supuesto, siguiendo con el manifiesto de la UNESCO, la biblioteca es formación, información y ocio. También las bibliotecas. Vamos por la L. Sin olvidar ninguna de nuestras funciones básicas, de fomento de la lectura, es necesario dar un paso más y pensar y demostrar que las bibliotecas son mucho más que libros, letras, literatura, lectura. Cuando los asistentes van a las visitas que hacemos en la biblioteca, sobre todo la gente de colegios e institutos, yo siempre empiezo con una dinámica que si yo digo biblioteca, ¿tú qué dices? Y ellos generalmente suelen decir 3 palabras. Biblioteca lo asocian a libros, a estudio y a silencio. ¿Vale? Inmediatamente tengo que empezar desmitificando estas ideas. Sí, las bibliotecas son libros, por supuesto, pero hay muchos más materiales. Las bibliotecas son estudio, pero por ejemplo en la que yo trabajo no hay espacio para el estudio. Y las bibliotecas son más que silencio, son respeto. Y así empezamos la visita. Son lugares laicos, no sustentos, como dice, repito, el manifiesto de la UNESCO, a ningún tipo de religión, libres de todo ese aspecto religioso. Son espacios de libertad de acceso a la información. Son espacios para igualar y limar lastres limitantes y diferencias y brechas económicas, sociales y culturales de nuestras sociedades, desgraciadamente cada vez más polarizadas. Aún llevamos la L de principiantes en lo que los ingleses entienden como la triple L de Long Life Learning. Porque las bibliotecas son sin duda espacios de aprendizaje, de un aprendizaje quizá más informal, pero no menos organizado.
Y un aprendizaje que, como comentaba Carlos, tiene que ser aplicable, aplicado. Es decir, no podemos enseñar por enseñar. Yo, cuando doy los cursos, siempre digo a mis compañeros bibliotecarios, digo, no formamos usuarios. Perdón, no formamos bibliotecarios cuando nosotros hacemos visitas guiadas en las bibliotecas. Formamos usuarios. No, a la gente, la charla que nos has dado, Carlos, sobre la clasificación de EOPI y la necesidad de sistematizar es importante, pero a la ciudadanía que va a la biblioteca a lo mejor eso no le interesa tanto, sino cómo puedo encontrar mi libro, o el libro que yo necesito, o cómo puedo encontrar lo que yo necesito para comprarme el mejor coche o irme de vacaciones. Por tanto, esos aprendizajes, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, repito e insisto, si no liderado por la biblioteca, sí que tiene que estar de acompañamiento en ese proceso de aprendizaje. Aprendizaje práctico y participativo. Son lugares de luz, por tanto. Y hablamos de luz y nos metemos en un terreno farragoso del precio de la luz, por tanto, sostenibles, ya repetiré esta idea, en los que elaborar, en los que hacer cosas. Es, como decía Ray Oldenburg, ese tercer lugar que no pertenece ni al ámbito laboral ni al ámbito personal. Puede ser el ámbito laboral y personal, puede ser un ámbito de intercambio, porque sí, porque las bibliotecas son lugares lindos donde también se va a ligar. Y también tenemos experiencias de gente que encuentra a su otra persona en la biblioteca. Y el otro día conocí a un amigo mío que había conocido a su novia en la biblioteca, en la cola para entrar en la biblioteca, y allí fue donde le pidió matrimonio. A veces no es todo tan romántico, pero sí son lugares donde se intercambian ese tipo de experiencias. Repito, no somos más líderes que nadie, pero tampoco somos menos. Tenemos que creernos, abandonar el síndrome del impostor. Estamos en la sociedad, tenemos que hacernos visibles y sobre todo tenemos que optimizar la cantidad de recursos que nuestras administraciones públicas invierten en nosotros. Que siempre consideraremos pocos, pero la suma de muchas bibliotecas. Yo vengo de una comunidad de 9 bibliotecas públicas provinciales y más de 300 que componen la red, son inversiones muy grandes para desperdiciarlas de esa manera. Por último, hablando de la L, la ley Kipling, que yo siempre aplico a, decía Rudyard Kipling, que 6 honrados servidores me enseñaron todo cuanto sé. Sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué. Y eso es algo que tenemos que enseñar y que nosotros como profesionales, esto lo hacen los periodistas, nosotros como profesionales de la información también tenemos que hacerlo y enseñar a nuestros usuarios, a la gente que asiste a las bibliotecas, ahora ante la masificación de la información, ante lo que vamos a ver ahora de la infoxicación, las noticias falsas, los bulos. Antes de compartir una noticia, antes de compartir una información, tenemos que hacernos todas estas cosas. La ley Kipling, y así lo tenemos que enseñar a nuestra ciudad. Vamos a por la I. Estamos en la sociedad de la información, que efectivamente, Carlos, no es la sociedad del conocimiento. Datos, información, conocimiento son realidades que son consecutivas, pero no es lo mismo. Estamos en la sociedad de la sobreinformación. Alphonse Cornella lo definió hace mucho tiempo, de la infoxicación. Y ante esta situación la ecuación es clara. Ante más información, más infoxicación, más formación. Esto es absolutamente necesario. ¿Por qué? Perdón. Porque no hay ni una información que no tenga una intención asociada. Y por tanto, tenemos que ser conscientes de cuál es esa intención. Tenemos que llevarnos 2 minutos antes de creernos una noticia que nos llega y antes de compartir. Preguntándonos eso, ¿quién ha creado esa noticia? ¿Con qué intención? ¿Para qué? ¿Dónde y cómo? Las bibliotecas son lugares de circulación de ideas que anulan o minimizan la ignorancia y la incomunicación y que obviamente no pueden permanecer indiferentes ante la desigualdad. Son instalaciones que han de ser sostenibles, repetimos. Llegados al punto de la I, vienen 3 conceptos absolutamente fundamentales, volviendo otra vez a la visión más total, más holística de nuestra profesión, que son el concepto de imprenta, de ilustración y de Internet. Son 3 ideas, 3 conceptos, 3 momentos que han marcado 3 evoluciones de la sociedad, no de nuestras instituciones, sino de la vida, de la sociedad, de la historia. La imprenta
tuve la emoción de ver, que nunca lo había visto, en la exposición Una bula de la Biblioteca Nacional, el Sinodal de Aguilafuente, el primer libro impreso en España resultante del sínodo que se celebró en Aguilafuente en 1470. Id a visitarla, por favor. En cuanto a la ilustración, podemos considerar dos conceptos. No solamente la superevolución de una revolución editorial de libros maravillosos, infantiles y juveniles en los que prima la ilustración, sino la ilustración en su sentido más total. Con la enciclopedia francesa, la ilustración en un momento en que para España, por ejemplo, fijaos si fue importante en 1711, en el momento en el que se abre la Biblioteca Nacional Española. En 1713, la Real Academia Española o la Real Academia de la Historia en 1738. Es verdad que en este momento las enciclopedias, como todos, como un concepto total del conocimiento, se están retirando de la circulación de las bibliotecas, pero no nos hemos deshecho de ellas. De hecho, nosotros seguimos conservando para el público y de libre acceso la enciclopedia británica y la Espasa, porque consideramos que, bueno, aunque la gente no las utilice, son referencias, y aunque otras enciclopedias las hayamos tenido que quitar, esas las dejamos aquí. Siguiendo, bueno, y Internet. En el año 96, aunque estuve buscando ayer información sobre este tema y ya no queda mucho en la red, hubo un servicio de red.es que hablaba del servicio de Internet desde las bibliotecas públicas, como espacio público, cuando la gente no sabíamos ni qué era Internet ni cómo conectarnos desde casa. ¿Recordáis que hubo un momento en el que teníamos que elegir entre hablar por teléfono o conectarnos a la red? ¿Lo recordáis? Bueno, pues todos esos momentos las bibliotecas estaban como pioneras marcando camino. También Internet, desde luego, marcó un antes y un después en nuestra profesión. Bibliotecas, sitios indispensables, impagables e imprescindibles que se implantan en la comunidad y que tienen que impactar en ella. Acabo de mencionar el impacto económico que tiene una inversión de cada euro. Bibliotecas que dan lugar y desarrollan y fomentan la imaginación, aunque tenemos que quitar la idea de biblioteca que tienen muchos de nuestros responsables y mucha de la ciudadanía en su imaginario particular de sitios aburridos, obsoletos, donde se... También ha hablado Carlos del saber, centros de sabiduría, por supuesto que sí, pero quien diga que el saber no ocupa lugares, que nunca ha estado en lugar. Y esto es algo que nos cuesta mucho a los bibliotecarios, a la profesión, porque nos encontramos con una de nuestras realidades más difíciles, que es el expurgo, el crecimiento cero. Lo que decía después de Cruz y Raya de las gallinas que entran por las que van saliendo. Pues el crecimiento cero de quito un libro, solamente puedo añadir un libro a la medida que quiero, porque el espacio, perdonadme, no es ilimitado. Tampoco lo es en la nube, que ya en las jornadas de SEDIC hablamos de esto. El expurgo necesitamos una sistematización del contenido, una sistematización de la selección y también una sistematización de la eliminación del expurgo, que por supuesto conservamos en algunas ocasiones con espacio. Es muy duro y muy difícil para nosotros hacer expurgo, pero eso forma parte de nuestro trabajo, ¿no? La S de signatura. Y aquí siempre le explico a los estudiantes cuando asisten a la biblioteca que nuestras signaturas tienen muchísimo que ver con sus asignaturas, por esa sistematización del contenido que DEWI y la clasificación universal nos permiten. Yo siempre le pregunto, ¿cuál es la asignatura que más os gusta? Que menos. Matemáticas suele ser la que menos. Pues le digo, nosotros le damos el número 51. O medio ambiente. Es decir, al final nuestra sistematización no está tan lejos de lo que ellos entienden como sus asignaturas, utilizando estos trucos, o ese de supermercado, cuando les digo, cuando les recibo en la biblioteca, que la biblioteca es el supermercado, un supermercado como cuando van a comprar, con la única diferencia de que en vez de pagar con una tarjeta de crédito pagan con el carnet de bibliotecas, que es grande. Todo esto se tiene que sustentar con servicios innovadores y adaptados a las necesidades.
personalmente también, siguiendo con la S, huyo del sacrosanto silencio, del templo del saber. Creo que la biblioteca es un lugar en el que hay que poder hablar, debatir, intercambiar experiencias. Y repito, digo, no es lo mismo silencio que hablemos todos a la vez, y en medio está la palabra o el concepto de respeto. También porque, como dije antes, no quiero hipotecar nuestros servicios solamente al servicio, valga la redundancia, de una comunidad que sean los estudiantes. Por tanto, tenemos que pasar de ser salas de estudio a ser salones para toda la comunidad. Porque las bibliotecas son sin duda una salida para mucha gente que no tiene otra. ¿Me permitís que lea un poquito de un fragmento de un poema de Bukowski que se titula El incendio de un sueño, que le dedica a la Biblioteca Pública de Los Ángeles después del fatídico incendio que la devastó entera? Dice: muy pronto decidí ser escritor. Pensaba que sería la salida más fácil. La vieja Biblioteca de Los Ángeles muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pega a su mujer, un carnicero o un motorista de la policía. Y aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo, gracias a mi buena suerte y al camino que tenía que recorrer, aquella biblioteca estaba allí cuando yo era joven y buscaba algo al que aferrarme, y no parecía que hubiera mucho. Él, afortunadamente, se encontró con esa salida, la salida de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. En este sentido, tengo que recordar una frase que me encanta de Fred Kierkegaard, el que por el año 2008 fue coordinador del programa New Americans en la Biblioteca Pública de Queens, cuando dijo esa frase en una entrevista que le hicieron en El País, una frase que me parece fantástica, que dice que las bibliotecas cambian vidas y a veces las salvan. Estamos viendo bibliotecas que salvan vidas porque ofrecen información acerca de cómo encontrar un trabajo en Estados Unidos, que necesita saber para ayudar a sus hijos con los deberes, o cómo aprender a protegerse de estas hipotecarias, o cómo a disfrutar de un médico si no tienes un seguro. Por tanto, otro concepto que me interesa mucho asociado a la S es que las bibliotecas ofrecen soluciones sociales. Las bibliotecas son sociales. Las bibliotecas están sistematizadas con una adecuada selección de contenidos y están señalizadas, tanto desde el punto de vista interno como externo. Me encanta cuando voy a una ciudad y veo un cartel que pone centro de la ciudad o biblioteca. Me parece fundamental. También la buena señalización interna. Y vuelvo a la salud. A la salud emocional, a la salud sanatorio con la biblioterapia, con la lectura. Yo personalmente comprobé en el confinamiento que la lectura salva y que nos salva de pensar en cosas que exceden nuestra capacidad de gestión, ¿no? Pero todas estas bibliotecas son así y sobreviviremos solo en la medida que seamos capaces de salir de nuestra zona de confort para satisfacer las necesidades de la ciudad. Las bibliotecas protegen, hemos dicho que son sitios de oralidad, de historias, protegen esa tradición, esa historia contra los saqueos de la sinrazón que representa cualquier conflicto bélico como estamos viendo. Tuve la suerte también de conocer en Medellín la Biblioteca España, que estaba en un lugar bastante conflictivo, en un barrio conflictivo, donde se rodó, por cierto, la serie Rosario Tijeras, basada en el libro Rosario Tijeras, que os recomiendo. Y ellos comentaban que a veces había balaceras, que ellos llaman, en la calle, y que sin embargo la biblioteca era un punto de refugio, un sitio que ellos respetaban y que nunca atacaban. Para terminar con la S, las bibliotecas han de ser sostenibles. Vamos con la T. Ya voy más rápido porque no me queda mucho tiempo. Las bibliotecas son tecnología y tradición. Tenemos que compatibilizar esas dos realidades. Son talleres y tutorías para tratar el tratamiento de la información, para saber manejar la información, cuándo nos vale, cuándo no, cuándo estamos siendo engañados con las fake news o lo que el diccionario de la RAE, que me encantan los diccionarios, llama paparrucha. En las bibliotecas tiene que haber una mezcla de talento y talante, de mezclar dos tipos de TIC, de tecnologías de la información y la comunicación, y también la tecnología de la ternura, del interés, del cariño. Las bibliotecas
necesitan tiempo. Tejemos redes, como he dicho, somos testimonio. Son lugares de transformación porque están vivos, porque son orgánicos, como he dicho, y porque se tienen que adaptar a la sociedad y que también permiten la transformación de la comunidad. Y las bibliotecas tienen que huir de las tijeras, me refiero de libertad de expresión, y también recuerdo ese movimiento que hubo en el año 2012, cuando la crisis económica, que recordaba que las bibliotecas no son un gasto, sino que son inversiones. Las bibliotecas son sin duda un tesoro. Trabajo en una biblioteca que tiene 374 conchas. Hay una historia que dice que en una de las conchas hay un tesoro. Yo siempre le digo a la gente que el tesoro está en la biblioteca, con la colección, con el propio. Vamos a por la otra I, ya vamos terminando. Las bibliotecas informan y forman. Las bibliotecas tienen que implicar a todos los profesionales que están en ella, para así implicar a la comunidad. Son centros integradores, creo que también esta idea ha salido. Son centros que imitan el benchmarking, imitan lo que hacen otros, unos aprendemos de otros. Pero lo tenemos que hacer desde el punto de vista de la innovación y también desde la invención y desde la inversión, no solamente económica, sino de tiempo y de prueba-error. ¿Vale? Vamos con la C. La C de catálogos, de colección, de clasificación, de clubes de lectura, que es algo muy propio de las bibliotecas, aunque tenemos que ir mucho más allá. De cambios. Las bibliotecas son curadoras de contenidos, porque precisamente hacemos una selección de esos contenidos, no solamente en forma de libro, sino también a través de todas nuestras redes sociales. Son conocimiento, como hemos dicho, son clasificación sistematizada, pero sobre todo y por encima de todo son cultura, pero me interesa muchísimo la idea de que las bibliotecas construimos comunidad, construimos ciudadanía. Las bibliotecas son cuentos, también desde los cuentos llegamos a la ciudadanía por el medio de la oralidad. Por supuesto, las bibliotecas son competencias y capacidades, eso ha quedado claro. Para nuestra supervivencia necesitamos cooperar, compartir, crear consorcios. Las bibliotecas, como he dicho antes, con Internet, en las bibliotecas son conectividad, son conexión, son curiosidad, son complicidad, son espacios de creación y co-creación, es comunicación también. Es COVID, hay unas bibliotecas antes del COVID y otras del COVID, esta es una realidad que no nos tiene que pasar desapercibida. Yo no estoy ahí por el COVID precisamente. Y otra idea, con la que sí ya vamos terminando, que ya solo me queda la palabra A, que es compañía, cobijo. La biblioteca somos todo eso, somos abrigo, somos centros de acogida, somos centros de acompañamiento. Las bibliotecas han de ser activistas, abandonar ese halo más negativo de la palabra activista y ponernos en acción. Son campañas de animación a la lectura, por supuesto, también. Es atreverse a conocer, como dijo Immanuel Kant. Es aprendizaje, repito, aplicables, acreditados. Es alfabetización mediática, es alfabetización informacional. Son espacios para argumentar y debatir. Las bibliotecas han de ser accesibles, sin ningún tipo de cortapisas en la admisión del personal. Pero esto todo pasa porque nos adaptemos a la sociedad, porque actualicemos nuestras colecciones y nuestros servicios, y porque no solamente estemos aptos y preparados para hacerlo, sino que tengamos la actitud, es decir, las ganas y poder hacerlo. Tenemos que anticiparnos a la teoría de la anticipación, anticiparnos a la necesidad. Y desde luego, y sin ninguna duda, las bibliotecas solo sobrevivirán si establecemos alianzas con el resto de nuestro entramado, del sector educativo, del sector social, del sector universitario. Y ahora sí, muchas gracias. Luego, si queréis, entramos en el debate o como os vaya bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidad. No sé si me he pasado mucho, creo que no, pero... Muchas gracias. No, ha estado fantástico. Muchas gracias. Ambas intervenciones han tenido una característica muy especial. Han sido
han sido muy sugerentes, nos invitan a pensar, nos abren a la curiosidad y nos estimulan también nuestros deseos de cuestionar todo lo que damos por hecho. Carlos ha reflexionado sobre los conceptos de análisis y síntesis desde un punto de vista filosófico, prestando especial atención a su importancia en el mundo de la clasificación y de la jerarquización del conocimiento, así como a la necesidad de adoptar un enfoque holístico e integrador, capaz de ver las conexiones entre las distintas ramas del saber. Yo creo que ha conectado muy bien con nuestra profesión, ¿no? En su intervención, y felicidad ha abierto todo un mundo de posibilidades para nosotros. Ha jugado con las letras que componen la palabra holística y refiriéndose a nuestras instituciones llevadas y sostenidas por profesionales holísticos. Para cada una de las letras ha ido mostrando características que le son y han sido nuestras bibliotecas. Nos ha mostrado una biblioteca, nos ha invitado a entender a la biblioteca como un espacio social, comunitario, que además de sus funciones tradicionales contempla la formación, la información y el ocio, y nos ha desmitificado ese concepto de biblioteca como libro, estudio y silencio. Y a partir de ahora, con todo con toda esta gran cantidad de estímulos, pues damos paso al debate. No sé si los ponentes tienen alguna pregunta, y si no, pues damos paso al público. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Nadie del público? Bueno, pues del público que está online no hay ninguna pregunta. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta? Carlos tiene una pregunta. No, digo, pero sí, si antes prefiero casi que hablen como... Yo ya he hablado bastante, no sé si hay alguna pregunta antes. Bueno, pues... vale, pues si no, yo tengo una, ¿eh? O sea, pues seguro. Le damos paso a Carlos y después a Felicidad. Bueno, o sea, es pregunta para Felicidad, pero que me parece que puede generar... No, me ha parecido muy interesante, además es que has mencionado muchos lugares. Fíjate, lo de Alejandría, es verdad que no nos habíamos coordinado, ¿eh? O sea, solo hubo un mail, pero lacónico y con Aurora, o sea, que no estaba previsto, y me alegra que hayas estado en Alejandría. No, como yo en mi presentación he insistido mucho en la idea de clasificación, quizá por deformación profesional, ¿no? Porque me interesa mucho, ¿no? Esa idea. Y tú has hablado, claro, de tantas dimensiones de la biblioteca que, desde luego, tras escucharte dan ganas de ir a una biblioteca, ¿no? Es decir, vamos ya a una biblioteca. El tema de la clasificación, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es la innovación más relevante que hayas visto en los últimos años con respecto a los sistemas estándares de clasificación, o algo que te haya llamado la atención? Bueno, pues mira, ¿me oís bien? De repente, Sí. Mira, nosotros en la Biblioteca Pública de Salamanca, por supuesto respetando la CDU, que es una hija de DEWI, a la que tú has mencionado, más tenemos organizada la biblioteca como un sistema, como sistemas de, o sea, como números de la CDU, pero la directora de la biblioteca, Ramona Domínguez, hace muchísimo tiempo pensó en otro sistema que consideramos que es bastante útil y bastante cercano, que se llaman los centros de interés. Tengo que decir que más que un sistema de organización, es un sistema de colocación o de presentación de los fondos. A ver si me explico. De manera que, por ejemplo, y es una biblioteca híbrida en el sentido de que tenemos, por un lado, físicamente los libros que están organizados siguiendo el sistema de la CDU, pero al lado siguiendo los centros de interés. Por ejemplo,
tenemos el 61 que va a medicina, ¿no? Y tenemos un centro de interés que se llama salud. Tenemos astronomía. Y al lado un centro de interés que se llama divulgación científica. Es decir, yo creo que tu presentación y todos tus conocimientos, Carlos, están en un nivel muy por encima de los de la media, seguramente, sin ofender a nadie. Y desde luego, pues que muchas veces la gente va a la biblioteca y también tenemos que romper esa diferencia entre que nosotros sabemos sistematizar el contenido y la gente que viene no. También insisto en la idea de formar usuarios no bibliotecarios, es decir, tenemos que acercar el contenido y en este sentido las librerías que solamente ponen un cartel que pone novela o historia y la gente encuentra los libros con una palabra que pone novela o historia y nosotros le ponemos un sistema de clasificación, un tejuelo, un código de barras y aún así la gente no los encuentra. Es decir, hay algo que estamos haciendo solo regular. Entonces la idea no tanto de sistematizar el contenido, Carlos, no sé si va por ahí tu pregunta, como en la de presentarlo para que la gente acceda a ese contenido. Completamente. Quitando todas las objeciones, todos los obstáculos a los que hacía referencia. Uno de ellos es esa sistematización tan culta, tan del ámbito del saber, o el ejemplo que le ponía a los alumnos de, bueno, estamos en un supermercado de cultura, en un supermercado de libros, y es tan sencillo como ir a la estantería y coger lo que queráis, ¿no? Acercar, que a lo mejor hay gente que considera que esta visión mía tan práctica está muy lejos de lo que desde la profesión de la biblioteconomía pretende, pero creo que o damos a ese paso de integrarnos en la comunidad y hacernos orgánicos y mezclarnos con ellos para que la gente se sienta atraído. Me encanta lo que has dicho, ojalá despertara esa sensación de que la gente quisiera entrar en las bibliotecas porque van a encontrar todas esas cosas que he dicho, es un crisol de todas esas realidades y pasa por un poco hacer fácil ese sistema de sistematización y de clasificación y con el ejemplo de las librerías fantásticas en la que ponen una palabra y la gente encuentra el libro. Sí, sí, totalmente. Hacerlo atractivo, efectivamente. O sea, eso no, yo creo que no es nunca incompatible, o sea, porque a veces siempre hay ese prejuicio, una especie de alta cultura que solo... Y no, al final la cultura es algo que es para todos. O sea, ¿de qué sirve la cultura si solo llega a unos pocos? O sea, el progreso de la humanidad ha consistido efectivamente en que había unas pocas mentes, esas son las que se dedicaban hasta hace muy poco al conocimiento. Yo siempre pongo el mismo dato. La revolución científica en Europa, en los siglos XVI y XVII, esto está muy estudiado, la hicieron aproximadamente 200 personas, hombres casi todos, evidentemente, por las circunstancias que había en esa época, 200 personas. La revolución científica. ¿De cuántos millones de personas que vivían en Europa? Casi nadie se podía dedicar, no ya profesionalmente al saber, sino incluso tener tiempo para leer. Entonces, la gran conquista ahora es, por supuesto, seguir avanzando, pero extender ese conocimiento y que no se vea como patrimonio ni de los académicos. Yo soy muy crítico, de hecho, con el academicismo, ¿no? O la filosofía puramente académica. No, tiene que ser algo vivo, algo en lo que todo el mundo se vea reflejado y que sienta que el conocimiento no es de nadie, es de todos y es de la humanidad para avanzar. Por eso me parecía muy interesante, ¿no? O sea, yo creo que no es incompatible el interés quizá más filosófico, abstracto, por lo que supone el libro, la biblioteca, la clasificación, con que al final lo importante es que los libros sean leídos, que la gente encuentre un valor. En algunos hay, la gente dice, cualquier libro, no, hay libros que no, yo no soy tan idealista del libro, hay libros que ya han perdido su valor o que es mejor no leerlos, pero hay libros que sí, que tienen un valor perenne y que la gente los lea, es eso, y que sirva, ¿no? para ampliar, abrir la mente y para transmitir el conocimiento. O sea, que en eso estoy completamente de acuerdo contigo. No es... Ese es el gran reto ahora mismo. Sí, sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora, ¿tú querías hacer una pregunta, Feli? Sí, bueno, solamente decir que al final tres ideas de las que he mencionado antes, de la ilustración, la imprenta e internet, lo que hizo fue permitir que mucha más gente cada vez accediera a los textos, a las ideas, y en ese sentido, bueno, pues es un paso más, que no tiene por qué ser incompatible, claro, la alta cultura, entre comillas, con la cultura a la que podemos llegar desde todos. Si yo, bueno, también para preparar la pregunta y, bueno, para conocer un poco más a Carlos, cuando me dijeron que compartiera
mesa con él, que ahora ya lo conocía, pues he leído varias cosas y ha habido un par de cosas que me interesan muchísimo y sobre las que te quería preguntar. Leí un titular tuyo que decía algo así como pensar que abandonando el mundo real para refugiarnos en un mundo sin restricciones, hablando del metaverso, podemos alcanzar la felicidad es engañoso, ¿no? Me interesa mucho el concepto de felicidad, no solamente porque me llame así, sino porque creemos, y este es un falso mito de la infoxicación, es decir, yo ya tengo acceso a toda la información, voy a ser más feliz, cuando en realidad seguramente no. Y entonces es la idea de entrar en un mundo aparentemente sin normas, que no es cierto, que es el mundo virtual, que eso nos dé la felicidad. Y luego otra cosa que también te he leído y que me parece súper interesante porque es la consciencia y la conciencia, ¿no? ¿Cómo podemos hacer desde nuestras unidades de información, desde nuestras bibliotecas, que la gente aprenda a manejar unas herramientas u otras, pero sobre todo sea consciente de todo lo que significa eso, ¿no? Tanto la tecnología, ahora hablabas del metaverso, aquí el metaverso, aquí unos amigos, es la que nos viene ahora, o ser conscientes de que tenemos que limitar toda esa información y hacerla nuestra antes de compartirla y antes de creérnoslo, ¿no? No, me parecen dos preguntas de suma importancia. Acabas de mencionar una palabra que es la de limitar, límite. Esto es muy cuestionable, es muy filosófico, ¿no? Pero yo creo que la felicidad necesariamente se da en el límite. Yo soy muy griego, ¿no? En un equilibrio, en una mesura, nada en exceso, ¿no? Medenagan, que decían. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en el metaverso y en ciertas promesas de felicidad ilimitada, de satisfacción absoluta de todo, yo creo que es imposible por la constitución humana ser felices si no hay algún tipo de límite, de selección, de acotamiento. Y eso ocurre con toda la información que hoy en día tenemos, ¿no? Todas las posibilidades. Hay un hermoso desbordamiento, por ejemplo, a mí me ha pasado a veces entrando en ciertas bibliotecas o en algunos lugares, que sería como un síndrome de Stendhal. No sé si todo el mundo conoce el síndrome de Stendhal, en Florencia, ¿verdad? El famoso escritor, uno de mis novelistas favoritos, por cierto, Stendhal, el de Rojo y Negro, pues, creo que se desmayó, ¿no? Al ver tanta... A mí eso me pasó a veces en algunos sitios, de reconocerlo, porque dices, toda la historia, ¿no? Si estás en Estambul o una vez que estuve en China, era en Xi'an, cuando vi todos los guerreros y tal, y cada uno distinto, y dices, me siento desbordado. Y eso es bello, yo creo que es hasta positivo. Evidentemente, si lo hiciéramos continuamente nos volveríamos locos, pero hay ese desbordamiento y a mí me ha ocurrido en muchas bibliotecas, ¿no? Es decir, es que yo cuando estuve, por ejemplo, en la Widener en Harvard, que es la segunda biblioteca más grande de Estados Unidos, después de la del Congreso, dices que ahora lo tienen todo lo que, porque lo compran a gas todo, ¿no? Que es el otro extremo, es todo. Bueno, pero eso es una experiencia estética. Desde luego, tanto para ser eficiente como para sentirse satisfecho y ser feliz, tienes que limitar, acotar. Y en el tema de la información hoy en día es el otro extremo. Tenemos tanta información, o sea, yo justamente lo que más trabajo en mí mismo es limitarme, decir, esto no lo voy a leer, esto no me interesa, no, ahora solo voy a ver esto que me parece relevante. Seleccionar. Al final, la naturaleza, ¿cómo evoluciona? Mediante la selección. Y la mente también evoluciona seleccionando. Y hoy en día, cuando tenemos tal oferta y sobre todo a veces tal cantidad de propaganda y de marketing, ¿no? La novela del siglo, el libro del milenio, el tal, y luego al final quedan la mayor parte de las veces en nada. El ejercicio de sentido crítico, es decir, bueno, no, voy a ir a lo importante, voy a ser capaz de diseccionar, de dividir, de pensar críticamente y decir, pues esto ahora no lo tengo por qué leer. Eso me parece que es casi lo más relevante. Y ser consciente es también adquirir esa percepción del límite, de la acotación. Es decir, ¿esto es importante? ¿Esto no es importante? ¿Esto me va a quitar tiempo innecesariamente o no? ¿Esto a dónde me lleva? O sea, al final, yo la conciencia la veo sobre todo como la capacidad que tenemos de darnos cuenta de cosas, de reflexionar. Y hoy en día podemos hacer muchísimas cosas, podemos leer muchas cosas, tenemos acceso a prácticamente todo, esto es casi somos dioses en muchos aspectos, virtualmente hablando, pero la conciencia es darnos cuenta de las consecuencias de tomar un camino u otro. Por lo menos la conciencia en el fondo es anticipación en muchos aspectos. Y ese yo creo que es el gran reto. Y sobre todo en esto tú hablabas de la infoxicación, esta cascada, ¿no? Este torrente continuo y desbocado de información,
lo leía en un filósofo de Oxford, el profesor Floridi, decía: cada año se produce el mismo número de datos que toda la historia de la humanidad anterior que tenemos registrada. Claro, porque pero la mayor parte de los datos son irrelevantes, o sea, desde una transacción hasta un tal, pero ideas, por ejemplo, verdaderamente novedosas, obras realmente maestras, no hay tantas, o sea, no es tanto, o sea, aunque seamos muchos más, no. Y la cuestión es la capacidad de diseccionar y de seleccionar. Eso me parece que es muy importante hoy en día. Muchas gracias. Quería dar la palabra a una persona del público que quiere intervenir. Buenos días, soy Isabel García, soy bibliotecaria del Ayuntamiento de Madrid. No sé si debo quitarme la mascarilla o no. Sí, un poquito mejor. Bien. Bueno, muchísimas gracias por el torrente de ideas que ahora mismo nos habéis proporcionado todos, pero me he fijado sobre todo en dos cuestiones. Si admitimos que los bibliotecarios somos infomediarios, de alguna manera, entre nuestros usuarios y la ciencia que se produce o el conocimiento que se produce, venimos desde muchísimo tiempo atrás utilizando un instrumento intermedio que es el catálogo. Y el catálogo, tengo la sensación, y bueno, es una sensación casi al final de mi vida como bibliotecaria, que se nos ha quedado pequeño, se nos ha quedado corto a la hora de ofrecer descripciones a nuestros usuarios que obedezcan realmente a un conocimiento cercano a la obra que puedan desear o que quieran atender. Podemos implementar tecnología como puedan ser las ontologías, bueno, muchas más cuestiones, pero también hemos de reconocer que estamos atados a unas casas que nos proporcionan los softwares de gestión, estamos atados a unos presupuestos y bueno, lo dejo como una reflexión mía abierta a la que no he encontrado solución, pero que tengo la sensación que estamos dedicando prácticamente el 80% de nuestras horas laborales a alimentar un producto que no sé por qué, pero ha dejado de ser válido. Lo dejo un poco abierto tanto a Carlos como a Felicidad, en las dos vertientes que hemos tenido, Carlos como organización del conocimiento y Felicidad como más en la práctica diaria. Muchas gracias. Gracias. Si queréis contestar a alguno de los dos. Voy a decir muy poco porque no, me parece muy interesante. Yo he de reconocer que yo sí uso mucho los catálogos. O sea, por ejemplo, imagínate entras en la biblioteca de mi propia universidad o de la Complutense, el catálogo para mí es esencial, ¿no? Por ver si tienen ese libro o qué tipos, sobre todo a veces temáticamente, poner un concepto y que me diga qué obras hay. Pero es verdad que hoy en día, por ejemplo, con herramientas como Google Scholar, donde ya puedes identificar también artículos, o sea, siguen siendo necesarios, pero efectivamente ante el torrente de posibilidades que hay ahora, pues quizá... Yo sí recuerdo en la biblioteca de mi colegio todavía cuando había las fichas, ¿no? Esto un poco románticamente. Pero claro, no estoy puesto en el día a día vuestro, o sea, no sé cómo se podría mejorar o... A mí me resulta útil de momento, simplemente digo eso. Bueno, pues yo invito a que sigamos dialogando ahora en el descanso. Felicidad. No, que seguramente tenga razón en el catálogo, pero tengo que decir también, yo me he cuestionado muchas veces que invertimos mucho, seguimos invirtiendo mucho en proceso técnico, en catálogos. Es necesario, una biblioteca necesita un catálogo claro, unívoco, pero de alguna manera supongo que estaréis conmigo, depende cómo hayáis gestionado la pandemia, pero de repente la gente descubrió el catálogo porque nos tenía que pedir los libros por correo electrónico a través del catálogo. Y nosotros se lo preparábamos en sus bolsitas bonitas y se lo llevaban cuando no podíamos tener más contacto que el de abrir una puerta y toma esta bolsa y dame la otra. O sea, que te digo que hay un antes y un después de la otra C, que es el COVID, ¿no? Y sí, pero también, bueno, ahí está patrocinando Garage, hola, pues sí, para que nuestros catálogos sean más intuitivos, sí. Pero bueno, también es necesario y por supuesto, el proceso técnico, yo soy de biblioteca, por tanto, en teoría mi trabajo es proceso técnico en altísimo porcentaje de mi labor diaria, pero también, la gente que me conoce sabe
que también abogo por otras realidades, que es, vale, el catálogo es lo que es, ayudemos a la gente a conocer el catálogo y a manejarlo con todas estas actividades de formación. O sea, sabiendo un poco el factor limitante, entre comillas, o que invertimos mucho tiempo para que no se use, démosle otra vida. O sea, en ese sentido también, por supuesto, entre todos mejorar con ideas más visuales de lo que pueden llegar a ser los catálogos. Gracias. Bueno, pues vamos a dar por finalizada la sesión, agradeciendo tanto a los ponentes como a los asistentes su atención y, por supuesto, a la organización la oportunidad de moderar esta mesa. Gracias. 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 Placer.